demandamos que Europa haga mayor control de la miel fraudulenta, que haga una validación de los métodos de análisis y que, por lo tanto, Ministerio de Agricultura, por lo tanto, comunidades autónomas, representantes, deben de sumar y deben de luchar para que no solo la vida en el medio rural muera, esas explotaciones apícolas mueran, sino que un valor tan importante como es la polinización y la producción de alimentos se vea reforzada y se vea compensada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La apicultura en España, ya lo han escuchado, está en una situación crítica. Los apicultores llevan 2 años con un mercado prácticamente paralizado debido a la caída de los precios y el aumento también de las importaciones. Lo vamos a ver en estos gráficos cuál es la situación actual. Como ven, el precio que pagamos por la miel se paga a 1,76 euros por kilo, muy por debajo de los 4 euros que cuesta producirla, lo que hace que muchas explotaciones sean inviables. A esto se suma también el incremento masivo de miel importada. En el último año han entrado al país unas 29.000 toneladas, un 19% más que el año anterior, con un crecimiento especialmente alto de mieles procedentes de China, de Ucrania, de Portugal y también de Uruguay. Estas mieles, además, no siempre cumplen los mismos estándares de calidad exigidos en la Unión Europea, lo que genera una competencia desleal para los apicultores españoles. Y por otro lado, la mortalidad de las abejas se ha disparado debido a enfermedades como la varroa, el impacto de especies invasoras como el avispón asiático y los efectos del cambio climático con sequías y también con olas de calor que afectan a su producción. Como resultado, en los 2 últimos años España ha producido solo 27.000 toneladas de miel. Eso significa un 21% menos que en 2021, una de las cifras más bajas de la historia. España es el país con más colmenas de la Unión Europea, con 2,8 millones, pero este número ha caído un 9% en el último año, poniendo en riesgo el sector. Ante esta grave crisis, la Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado medidas urgentes al Gobierno, entre ellas más controles a las importaciones, la trazabilidad en la comercialización de la miel y también el cumplimiento de lo que es la cadena alimentaria. El próximo 10 de febrero, el Ministerio de Agricultura se va a reunir con el sector para analizar la situación. Los apicultores esperan respuestas concretas. De lo contrario, advierten que iniciarán movilizaciones en defensa de la apicultura española. Algunas ya se han llevado a cabo. Pero seguimos insistiendo, las políticas que se están haciendo desde la Unión Europea en cuanto a mercados, a comercio, con tratados de libre comercio con otros países, ahora la amenaza de Mercosur nuevamente, eso es lo que nos está condicionando a los agricultores, pero también a los consumidores. No nos engañemos, que el tema de la miel es un ejemplo más. Ya no sé, en los lineales no existe miel. Lo que existe es otra cosa que viene de fuera y lo mezcla en una cantidad muy bajita con un 5% de lo que es realmente miel, la miel que se produce aquí en España. Por tanto, en una reforma de la política agraria hay que volver a insistir en los mercados. Bueno, pues como hemos visto en el gráfico, la agricultura en España enfrenta una crisis profunda. Los precios de la miel están hundidos, las importaciones crecen sin control y la producción nacional ha caído también drásticamente. Además, el cambio climático, las enfermedades están afectando gravemente a las colmenas, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. Para conocer más a fondo cómo está impactando esta situación en nuestra región, vamos a hablar con Simón Ezquerro. Él es responsable apícola de UAGR Coaja aquí en La Rioja. ¿Qué tal, Simón? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, la producción de miel, lo hemos visto esos datos, refleja que ha caído un 21% en los últimos 2 años y aquí en La Rioja la situación es similar. ¿A qué crees que se debe esta situación? Pues a varios factores. Uno de ellos creemos que es el cambio climático y sobre todo las enfermedades que merman mucho la producción y la colmena. Entonces, sobre todo el ácaro varroa, lo que hace es eso, mermar las colmenas, entonces la producción baja muchísimo. Enseguida hablamos de lo que les afecta, ¿no?, a esas colmenas, esas infecciones, pero uno de los mayores problemas también que hemos visto y que denuncian los agricultores es que el precio de la miel ha caído muchísimo, hasta 1,76 euros por kilo, cuando producirla cuesta en torno a unos 4 euros el kilo. ¿Cómo está afectando esos precios a los productores de La Rioja?
Pues es verdad que cada año va bajando y se prevé que va a bajar más, entonces poco a poco pues afectará mucho porque el precio está siendo cada vez más bajo, sí. Entonces aproximadamente lo que ronda es el precio ese que dices que nos cuesta producirla, entonces va a ser muy difícil, el poder vender a esos precios, sí. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque si vemos un poco las cifras, aquí en La Rioja, en los últimos 10 años, ha habido un incremento importante de lo que son las colmenas. ¿A qué se debe, bueno, pues esa afición? Porque no todos son profesionales, ¿no? Pero sí que ha crecido las explotaciones, ¿no? Podríamos decir, apícolas. Sí, sobre todo eso, hace 10 años se empezó a meter jóvenes en esto de la apicultura. Es una tierra en la que podemos aprovechar que tenemos la zona baja y la sierra. Es una zona muy buena para la transhumancia de poder trabajar aquí en poca distancia, zona baja, lo que es toda la ribera, y luego toda la zona alta, que son todos los cameros y todo lo que pasa a partir de 600 metros. Es una zona muy buena para las colmenas. Tú te dedicas a lo que es la cría de las abejas, ¿no? Eso es, sí. ¿De dónde te viene? Pues no, empecé poco a poco a leer, a mirar, a hablar con compañeros y poco a poco era lo que más me gustaba y es porque es lo que más me gusta, la verdad. Y en esta zona, sobre todo en la zona baja donde vivo yo, produce la colmena mucha cantidad de abeja. Entonces, por lo que más es por lo que me gusta. Me gusta muchísimo el producir más abejas para otros compañeros. O sea, el que quiera poner una explotación se tiene que dirigir a ti, por ejemplo. Sí, o a mí o a gente que vende colmenas o explotaciones, pero sí, normalmente cuando tienen nuevas incorporaciones pues suelen llamarme, o cuando tienen bajas, que ha habido bastante mortandad, para reponer la cabaña, suelen llamarme, sí, siempre, de toda España, no solo de La Rioja. ¿Cuáles son las amenazas que encuentran las abejas? ¿Qué amenazas tienen ahora mismo de existencia, me refiero? ¿Podríamos hablar de la sequía, por ejemplo, que últimamente... Sí, hace 2 años hubo muchísima, sí, hace 2 años hubo muchísima sequía, entonces es muy complicado. Amenazas, luego también tenemos que está entrando la avispa asiática, entonces entró por La Rioja Alta, pero ya está bajando y cada vez tenemos más presión, y luego el ácaro barroa. ¿La barroa que afecta aquí en La Rioja afecta mucho? Sí, en toda España. Eso es un ácaro que entra, es como, para que entendáis, como una especie de garrapata que chupa de la abeja, y eso las merma y les hace que duren menos tiempo, y va poco a poco la colmena va mermando y hasta que muere. ¿Y qué controles se llevan en esas explotaciones? ¿Cómo se hace? Sí, con los veterinarios y todo, pues hay unos tratamientos en los que nos obligan a meter para intentar acabar con el ácaro. Pero la verdad que es muy resistente y cada vez crea más resistencia a los productos que metemos. Entonces cada vez es más difícil el matarlo. Entonces aquí, por ejemplo, en España, en La Rioja, los veterinarios, como dices, os obligan a llevar una serie de controles, ¿no? en lo que es la colmena. Toda esa miel que viene de fuera, ¿se sabe, se conoce si tiene los mismos controles sanitarios? No, eso no lo sabemos, porque algunas son microfiltradas, entonces no se sabe exactamente de qué flores viene. Porque la miel, para saber un poco de qué flores viene, tiene polen, entonces ellos las microfiltran y el polen, o sea, no marca polen, no se sabe de qué es exactamente, entonces es muy complicado. ¿No sabemos qué comemos entonces? Algunas veces no. Algo así puede ser, sí. ¿no? Bueno, estamos hablando que en el último año el nivel de las importaciones aquí en Europa ha crecido un 19%. Llega miel desde China, desde Ucrania principalmente, o también desde Uruguay. ¿Eso se ha notado en el sector apícola en La Rioja? ¿Qué es lo que sentís dentro del sector? A ver, sentimos que los que venden mieles en bidones a otros apicultores o a envasadores, pues el precio ha bajado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los pequeños o medianos apicultores están vendiendo tarro a tarro, pero luego habrá también más apicultores que vendan, entonces el precio pues empezará a bajar. Pero sobre todo se ha notado mucho en los apicultores que venden en bidones a empresas que ellos embotan las mieles, eso sobre todo. ¿Y eso también lo tenemos aquí en La Rioja?
Normalmente La Rioja vende bidones de 300 kilos a envasadores de otras partes de España. Aquí en La Rioja normalmente el que envasa la miel es propia. ¿Por qué no encontramos este tipo de mieles en los lineales? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque lo hemos visto antes en las declaraciones que hemos escuchado de los responsables de UAGR-COAG, tanto a nivel nacional como aquí en La Rioja hablaban eso, ¿no? Que falta en los lineales encontrar lo que es la producción propia del productor y no encontrar esas mieles que, como decías ahora, a veces no sabemos lo que comemos, ¿no? Que pueden ser jarabe de fructosa, etcétera, ¿no? Sí, por eso, por lo que comentamos, porque normalmente los apicultores venden a los envasadores esa miel, entonces los envasadores luego ellos son los que envasan. Entonces ahí es donde tenemos un poco el miedo de cómo la envasan o lo que hacen. Claro, entonces porque las producciones no son tan grandes como para llevar a un gran supermercado, a grandes superficies. Algunas veces sí que es verdad que alguno entra, pero es más complicado, sí, los envasadores son los que más entran en superficies grandes, sí. Lo que echamos de menos es el kilómetro cero para productos como estos. ¿Por qué no se hace? ¿O cuál es el sistema que podríamos tener para poder acceder a mieles como esta? Yo creo que lo mejor es miel de cercanía, o sea, apicultores que conozcas de cerca para coger el producto. Para mí es lo más sencillo y cualquier apicultor de La Rioja y seguramente de España tengan un muy buen producto, cualquiera. Entonces, gente que conozcas o a raíz de alguien que conozca algún apicultor, es lo mejor comprar eso a apicultores. ¿Qué diferencias puede haber entre las abejas riojanas y otras abejas del exterior? Pues depende de la zona. Es verdad que aquí en la zona nuestra de La Rioja es muy parecida a la abeja, a la zona de Soria, la zona de Burgos, pero si empiezas a bajar de Madrid para abajo dicen que es otro tipo de abeja, sí. Es distinto linaje. Pero bueno, es verdad que con los trashumantes ya empezamos a moverse ya por toda España y empiezan ya a cruzarse bastante las abejas, sí. ¿Cómo hay que hacer para cuidarlas? Cuéntanos cuál es el secreto. ¿Cuántas produces tú? No sé. Estar bastante encima de ellas y eso depende mucho el año también. Como lo que has comentado antes de la sequía, es verdad que años secos pues es más difícil conseguir reproducir más abejas, pero bueno, hay años que es más fácil, otros años más complicado, pero pues tener un poco cuidado de ellas y estar encima. No sé, es como todo, al final estar un poco encima de los animales. Bueno, dices que no te viene de familia ni nada por el estilo, un día que te empezaste a investigar, a curiosear, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues unos 14 años, 15 años por ahí, sí, desde el 2010 aproximadamente. ¿Y es rentable? Ahora cada vez es más difícil, sí. Ahora no pondría la mano en el fuego, ahora es complicado, ahora es muy complicado. Y las perspectivas dicen que va a ser más complicado, entonces, porque es a nivel europeo. Entonces tenemos un poco miedo, sí. Estáis pendientes, me imagino, de esa reunión que tenéis con el Ministerio a partir del próximo día 10 de febrero, donde ahí, iréis a reclamar, ¿no? Porque si no hay movilizaciones, hemos visto ya movilizaciones en Madrid por parte de UAGR, hemos visto a compañeros tuyos tirando la miel al suelo por esos precios que decimos que en los grandes supermercados están tirados, mientras al productor le cuestan 4 veces más. ¿Cuál es un poco el planteamiento que tenéis previsto? ¿Seguir con esas movilizaciones? ¿Qué queréis del Ministerio? Sí, quieren hablar con ellos e intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en la etiqueta, que ponga bien claro de dónde viene y lo que es, la mezcla que es o de dónde viene, eso sobre todo. En el etiquetado que ponga bien claro de dónde viene la miel. Y si es algún tipo de mezcla o lo que sea, sobre todo eso, el etiquetado. Es ahí donde nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Cuando vayamos para saber exactamente qué es lo que compramos. Ahora mismo no es obligatorio, entonces que ponga si es jarabe de fructosa o... No, normalmente ponen dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, ponen UE o EU. Entonces no saben exactamente de dónde viene, que viene fuera de Europa solo. Entonces ellos lo que quieren es que pongan específicamente de dónde viene. Claro, aquí dentro de Europa sí que lleva todas esas normas que comentabas. Aquí normalmente se pone, sí, sobre todo cuando haces registro sanitario y todo eso te obligan a poner, sí.
Pues Simón, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por este apasionante mundo de las abejas. ¿Algún momento has vivido dramático o especialmente peligroso que hayas vivido? Sí, cuando empecé me hizo reacción. Estaba solo en el monte, sin cobertura y sin nada. Y hasta que llegué a la furgoneta y ya me tranquilicé y todo, pero sí tuve una reacción fuerte en la que perdí la vista, se me durmieron los brazos. Y luego ya, sí, se me pasó un poco y ya cogí la furgoneta y fui a urgencias, pero bueno, cosas que pasan. Eso fue al principio. Sí. Madre mía, pues sí que te gustaron, ¿no? Porque uno se pega ese susto el primer día y dice, yo abandono este mundo, ¿no? Estuve 5 años vacunándome y ya bien, ya muy bien, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Simón, y estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Y bueno, por lo menos nos has dicho eso, que lo que se está pidiendo por parte de los agricultores, ¿no?, es que se ponga, y de los apicultores, es que en las etiquetas venga exactamente de dónde viene, ¿no?, para saber y respetar las normas que tenemos aquí en España, que se sigan también en otros países y que sepamos exactamente qué es lo que comemos. Sobre ¿no? todo eso, sí. Gracias. A vosotros. Un placer. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. Seguimos en Punto de Encuentro y vamos a saludar ya a la mesa. Saludamos a Rubén López Galilea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo sin verte. ¿Qué tal estás? Sí, bien. Cosas del representante, como digo, en de broma. que no ha habido, no se ha podido venir. No ha habido coordinación. No ha habido, no. Había cositas que hacer y no se ha podido. Finalmente hayas venido. Muy bien. Eva Loza, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Diego Ubis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los pensionistas. Hoy ha habido movilización aquí en Logroño, no es la única. Los pensionistas han convocado una serie de movilizaciones en distintas sedes de los partidos políticos para protestar por la postura que mantuvieron Vox, Partido Popular y PSOE en la votación del decreto Ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones. Hoy han estado protestando frente a la sede de Vox, el día 10 harán lo mismo frente a la sede de los populares y el 17 frente a la de los socialistas riojanos. Tras esas protestas volverán a concentrarse, pero esta vez en Madrid, el día 22. La plataforma logroñesa para la defensa de las pensiones asegura que los pensionistas no son mercancía. Así se sienten al aprobar el decreto Ómnibus con la subida de pensiones respecto al IPC después de haberlo rechazado. Eso en el primer momento nos generó mucha rabia. Después, pues decepción, porque vimos cómo las instituciones públicas, las nuestras, pues nos tomaban el pelo. Había mucha indignación porque era un decreto que no es que fuera un lujo, era una necesidad, teniendo en cuenta el número y la cantidad de pensiones que están por debajo de los 1.000 euros, que corresponden casi a un 60%. Y a pesar de que se ha aprobado el decreto, han convocado movilizaciones en las sedes de los partidos políticos. La primera ha sido esta misma mañana en la de Vox. El lunes que viene lo harán en la sede del Partido Popular y el 17 de febrero en la del PSOE. Además, participarán el 22 en la manifestación de Madrid. No se fían de que el decreto sea ratificado en el Congreso de los Diputados. El decreto ley se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados con el plazo de un mes. Y la verdad es que de los políticos actuales nos fiamos poco, más bien nada. Entonces las vamos a mantener. Aseguran que esta subida es una necesidad, no un lujo, sobre todo en los casos de las pensiones más bajas. El IPC en enero se ha situado en un 3%. Si a nosotros nos suben el 2,8% a las pensiones contributivas, la pérdida de poder adquisitivo es importante. No le digo nada a las personas que cobran menos de 1.000 euros. ¿Qué tienen que hacer para comer, para poner la calefacción? ¿O qué se dejan de hacer, no? No es que sean las pensiones que no lo suban, es un lujo. Para nada. Es más bien una necesidad.
La plataforma lleva 7 años manifestándose en la plaza del Ayuntamiento por unas pensiones dignas. Pues Eva, empiezo contigo. ¿No se fían de los políticos? En algunos casos no me extraña. No me extraña. Es cierto que hace muchísimo tiempo que hay desafección política, pero claro, si esperamos de nuestros representantes públicos una cosa o prometen una cosa y luego hacen otra, o se ve que están más pendientes, no lo digo en general, pero bueno, hay casos que es así, de cómo va a reaccionar el otro partido político o meter un gol por la escuadra, si me permitís la expresión, que realmente las consecuencias que tienen las cosas que se hacen, pues no me extraña, y creo que es uno de los grandes males hoy en día, que la gente no se fía de sus representantes públicos. Es un problema. Qué triste es eso. Es muy triste. Qué triste es eso, pero sí, que es verdad que tampoco... Es muy triste. Es triste, pero la verdad, real. Porque si siempre con el tema de las pensiones ha sido un tema polémico, siempre ellos hablaban como, ¿no?, que se les han usado como arma arrojadiza, en estos 15 días se ha visto, vamos, ha puesto de antemano, o sea, que les da igual a los partidos, en este caso, el tema de las pensiones, sino que van a sus temas de política únicamente, sí, y pasando un poco de... Cada uno sí. Unos por una parte con el decreto ómnibus, que es cierto que igual metes una amalgama de cosas para, pues, a que te aprueben igual la más importante, que en este caso es igual de las pensiones, y los otros porque están diciendo, claro, lógicamente tienen que ir contra lo de ómnibus, pero joder, pues no sé, pues ponte en el caso de las pensiones, sácalo, ¿no? Que sea lo más normal, intentar negociarlo para que se saque del decreto y por lo menos no dar esa imagen de un día digo una cosa y otra, que yo entiendo perfectamente lo que ha dicho Pedro en la rueda de prensa, y nada más que ver la cara que tiene. O sea, es que yo creo que la cara es el reflejo del alma, y en este caso se ve claramente que lo están pasando mal, porque se están viendo que son como una marioneta en manos de los políticos. Yo espero, lo único que no comparto, porque ya sería, pues no sé cómo se suele decir, la pera ni limonera, que no se convalide el decreto, ya una vez que has llegado a un acuerdo, pero es que en esta política y en estos pactos tan extraños que está habiendo con los compañeros de viaje, que hemos comentado una vez que tiene el gobierno, que no sabemos muy bien el pacto hasta dónde llega, el pacto del Partido Socialista con, por ejemplo, con Junts, yo no sé dónde puede acabar, pero ya eso sería vamos, el acabose. Bueno, ya cuando además el Partido Popular ha dicho que está a favor, ¿no?, y que esta vez sí que votará a favor de la ley ómnibus recortada que van a presentar en el Congreso. Yo creo que, aparte de que tienen razón, que siguen siendo arma arrojadiza y algo que los políticos les viene bien para tirarse los trastos a la cabeza una vez más, yo creo que siguen sin de verdad, pues, coger el toro por los cuernos, ¿no?, o afrontar de verdad los problemas que hay detrás de las pensiones y de esta revalorización que vemos anual, siempre a final de año, que tienen que subir las pensiones, ¿no? La sostenibilidad del sistema. No hemos afrontado nunca si estamos ante un sistema sostenible o no. Claramente es insostenible. ¿Cómo se suben las pensiones? Yo creo que las subidas lineales, siempre he estado en contra de las subidas lineales de las pensiones. No es lo mismo, y hacían referencia en este vídeo a las pensiones más bajas, que se puedan revalorizar más que las pensiones más altas. Creo que es algo que debería afrontarse y que debería de ser así, ¿no? Pero como nunca cogemos el toro por los cuernos... Hubo unos años, perdona Diego, unos años que con el tema del Pacto de Toledo sí que más o menos, igual quizás los primeros años, hasta que luego ya volvió a la gresca y la bronca, y creo que la comisión se lleva sin reunir, pues no sé si son 3 años o más. Entonces ahí sí que es cierto que más o menos se marcaba, ¿no?, un poco lo que eran las directrices, pero es cierto que el tema lineal, lo que al final es injusto del todo, ¿no? Claro, luces. Y bueno, ya te digo, yo creo que antes, al final, si las pensiones se utilizan para poder ayudar a los familiares, ¿no?, a hijos y a nietos, tenemos un problema como sociedad. Entonces también deberíamos plantearnos que claro, hay algo que falla si las pensiones es lo que están sosteniendo muchas veces al entorno familiar y a la estructura familiar. ¿Nos habéis dado cuenta que en todo esto, aquí porque no tenemos a representantes o una sede de Junts aquí, pero los de Junts siempre parece como que no se les critica, ¿no? En la guerra entre el PP y el PSOE ninguno metió a Junts, no le echó la culpa, sino que el PSOE echaba la culpa al PP
Y el PP al PSOE, pero Junts ahí como que no... Y luego hay otro elemento también, se llama el PNV también, el PNV también, que también el PNV está muy implicado en este asunto, no sé si de forma igual indirecta con lo del palacete, que igual ya era una cosa que habían pactado, y también pasa muy desapercibido el PNV en estos casos también, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Eva? Perdón. No, que yo en primer lugar no entendí oportuno que se mezclaran tantas cosas en un mismo decreto, ¿no? Si realmente... y por lo que dijo también la representante de Junts, que por cierto no se comenta, pero a mí sí que me duele mucho, porque ese pacto que tú dices, que yo tampoco sé hasta dónde llega, que nadie lo conocemos. Está claro que no ata mucho a Junts, porque Junts se ha permitido, y además con cierta vehemencia, votar en contra. Entonces a mí sí que me duele porque ese pacto, bueno, yo ya lo he dicho aquí, pues supuso ni más ni menos que aprobar la ley de amnistía, con la que yo estaba completamente de acuerdo y que yo creo que pues puede suponer un desgaste, ¿no? para los socialistas, no lo sé. Y ¿Estabas en desacuerdo? Estaba en desacuerdo. Sí, que has dicho en desacuerdo. De acuerdo. No. Te ibas a sacar de heroteca, iba a decir, Eva Loza. Y estoy en desacuerdo. Te pareces a tu líder cada vez más. Eso, y me parece ninguna cosa. Bueno, y bueno, pues efectivamente no se decía nada de Junts, pero Junts con cierta vehemencia, y reconduzco, ¿no? que a mí me dolía especialmente, además, ¿no? Como con cierta chulería incluso, ¿no? La representante de Junts, como, oye, que aquí no nos tenéis a vuestro servicio, ¿no? Y el tema de las pensiones, bueno, hay una realidad innegable también, que hay personas, las menos, pero que están cobrando las mayores pensiones, la pensión máxima, pero lo cierto es que, como bien dice Diego, bueno, y también Rubén, no parece muy lógico que esta subida tenga que ser lineal, ¿no? Y también pues manifestaba pues la triste realidad de que con pensiones muy exiguas se está pues teniendo que mantener a todo un núcleo familiar, pero sí que es cierto y entiendo al representante de esta plataforma, que además eso se le veía realmente afectado, que tengan que estar pues eso, cabreados con los políticos, desconfiando en los políticos, porque al final ha parecido más que era por quién gana el relato, realmente pues las pensiones, ¿no? O sea, esa revalorización de las pensiones. Entonces, si se ha llegado a un acuerdo ahora, que lo celebro, pues yo no entiendo cómo no se pudo llegar antes y tener que llegar a esa situación y el tener que echar en cara al PP que por su culpa, bueno, y a Vox que por su culpa, y a su vez el PP, no voy a entrarle al juego al PSOE. Hombre, el PP no está para entrar o no entrar al juego al PSOE, estará para velar por el bien de los pensionistas, ¿no? O sea, parece que importa más, pues eso, el relato que realmente... En este caso los pensionistas, pero en otros muchos casos... Sí, parece más una cosa de vencedores y vencidos, ¿no? Realmente, y no tendría por qué ser así, porque detrás hay personas detrás de estos números, que siempre pasa. Mira, había una triste realidad que me acuerdo al libro que comentabas, y lo que comentaba también Diego, de que tienen que mantener a parte de la familia, pero incluso ellos comentaban en alguna ocasión, creo recordar, que tenían que vivir juntos varios jubilados porque no les llegaba a fin de mes. Que era muy triste, ¿no? Tener que llegar en un momento feliz de tu vida y tener que estar compartiendo piso porque no te llega la pensión a esas edades también ya, que ya es complicado de jóvenes, que bueno, tiene otro encanto, ¿no? Pero ya cuando llegas a esas edades, ¿no? Pues es ya como muy triste, ¿no? La triste realidad de las pensiones. No, y hay realidades también, pues que yo qué sé, pues un matrimonio se separa y el hijo o la hija vuelven a casa, igual está desempleado o desempleada, y pues eso, con lo que he dicho, con pensiones muy pequeñas, pues al final mantener otro núcleo familiar. Volviendo a lo que decía María, ¿no? El tema de van de tapadillo, pero cada votación en el Congreso es una vuelta de tuerca más de Junts al gobierno, ¿no? Y que realmente queda de manifiesto que están en sus manos, ¿no? Que siempre se mira a los 7 diputados que tiene Junts y a lo que se decide en Waterloo en este caso. Bueno, en sus manos tampoco pero yo sería tan... Pero bueno, desde luego no hay una mayoría parlamentaria progresista. No, pero RC no da guerra, el resto de partidos podemos citar. Mira siempre al mismo lado, te quiero decir. Hubiera sido muy fácil haber dicho, bueno, ¿qué queréis? ¿Qué se trata? ¿De aprobar las pensiones? Pues negocio con el PP, en este caso, la subida de las pensiones, o 3 o 4 medidas, y dejar fuera de la ecuación, en este caso, a Junts. Que tampoco sé si hubiera sido fácil, ¿eh? Que el Partido Popular igual no le interesa en este momento. Dejarles aparte. No sé si te interesa. Porque han manifestado que a favor de eso sí que está. No, pero si tú lanzas esa oportunidad, el que se queda con el culo al aire hablando pronto y mal es el Partido Popular.
lógicamente se le cae el relato. Si el relato realmente es no podemos aprobar un decreto ley que lleva 89 medidas, que nada tiene que ver unas con las otras, que el gobierno está aprovechando para meter por la puerta, bueno, lo que sea, ese relato se desmonta fácil y dejamos de tirarnos los trastos a la cabeza. Es que el PSOE no mira, en este caso, a la oposición, mira a los socios que ha elegido durante esta legislatura. Que en este caso igual es más inteligente también, ¿no? Intentar ahí buscar pactos de Estado de este estilo. Como pasa también que hemos hablado de la educación, la sanidad, pero y siempre estamos en lo mismo. Seguimos en la confrontación y yo creo que es bueno. El PSOE lo que le sirve es eso, porque la única forma que tiene de movilizar a sus votantes es crear esa confrontación, crear el enemigo. Y bueno, lo veíamos este fin de semana en Madrid, cuando abrían el Congreso Regional del Partido Socialista con esas imágenes, ¿no? Es más confrontación, más leña al fuego y seguir buscando ese enemigo porque me viene bien. Si tengo un enemigo, aglutino a los míos. ¿Y cómo ha quedado el Partido Popular en todo esto? La imagen de... Para mí mal, pero es que no creo que se haya salvado a nadie. O sea, en este caso todos han estado fatal. O sea, no ha habido ningún partido que por encima del otro, sobre todo, mira, incluso puedes ser tan vehemente de seguir con si tú ya has votado que no, y no tampoco es que te hayan cambiado demasiado el decreto. Pero yo creo que no ha habido unos cambios más que nada estéticos realmente, como para decir a los 15 días que lo apoyas. Entonces yo creo que tampoco el Partido Popular ha quedado demasiado bien. Me dijo que no lo apoyaba por el Palacete, claro. Y el Palacete ha estado ahí. Efectivamente, por eso te digo que ha sido un tema estético y no es muy... El pago al PNV no desaparece. No, es verdad, yo no entiendo, tampoco entiendo pasar del no al sí, claro. Si realmente... te oponías porque había una amalgama de medidas, ¿no? Realmente, pues oye, ahora no puedo votar en contra, me tendría que abstener porque lógicamente no es todo lo que solamente o únicamente lo que nosotros desearíamos, pero votar a favor y ese cambio radical, yo creo que el Partido Popular también ha quedado mal, ¿no? Es que el Partido Popular está haciendo muy mala oposición, muy mala. Y queda mal porque parece nuevo. O sea, es como si no se iba a esperar que el mensaje político iba a ser el que ha sido. El que no. Por culpa del Partido Popular, entre otros, pues no se iban a revalorizar las pensiones. Entonces eso no lo tienen previsto para poder salir con otra cosa. Entonces, claro, viendo que ese relato es el que estaba ganando, entonces reaccionan diciendo, bueno, pues ahora sí, no podemos ser nosotros los que se nos eche la culpa. Pero es lo que he venido diciendo desde el principio. Es que solo importa el relato y cae en todo. El primer mensaje del PSOE era no vamos a cambiar el decreto, ¿no? Va a seguir siendo el mismo, luego vamos a volver a llevar a votación, con lo cual el Partido Popular estaba tranquilo diciendo ya tenemos el argumento dado, no vamos a votar con este paquete que nos convence. Pero ahora se lo cambian y ya les pillan con el paso cambiado otra vez, ¿no? No habiendo quedado mal el PSOE, o sea, no habiendo quedado bien el PSOE, tampoco ha quedado tan mal como el Partido Popular en este caso. O sea, hay que darse cuenta que al final, de tal manera, han buscado la vuelta, que al final el que queda mal es el Partido Popular, que es el que se desdice. El que no sabe ni qué hacer. Claro. La Yenca, ¿no? Sí, vaya. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto en el que también nos afecta por ese decreto ómnibus, unas ayudas que no habían salido, que tampoco salieron, ¿no? Arranca bien este 2025 para el sector automovilístico porque ha aumentado un 20% el nivel de venta de vehículos aquí en La Rioja en los 2 primeros meses del año. El incremento se ha dado en parte gracias al programa BER del Gobierno, que ofrece ayudas de 3.750 euros por la compra de esos vehículos para la renovación del parque automovilístico. Aún así, el futuro es incierto. Recientemente, recordamos, se tumbaba en el Congreso esas ayudas a la compra de los coches eléctricos y eso ralentizará las ventas. El año ha empezado bien para el sector automovilístico en La Rioja, en parte por las ayudas del programa BER del Gobierno. Aproximadamente en estos 2 meses sobre un 20% y desde luego ha sido un apoyo importantísimo para este sector que lo necesitaba. Pero el futuro es incierto. Un poco incierto. Hay muchísimas negociaciones por el tema café, el tema de las emisiones, pero tampoco hay nada claro todavía. Estamos un poco entre todos luchando para ver si se puede mitigar un poco
poco este tema. Lo que está claro es que cada vez interesan más los coches híbridos y eléctricos. Por eso, que las ayudas para su compra hayan quedado fuera del decreto Ómnibus es, dicen desde el sector, aterrador. Aterrador. Estábamos cogiendo un nivel de ventas de vehículo eléctrico, pero nos la han parado pues casi como si nos hubieran puesto una pared. Algunas marcas trabajan ya en una alternativa. Dar ellos, los propios fabricantes, las ayudas para ver un poco lo que va a pasar con este Real Decreto, para ver si después con carácter retroactivo, que es lo que esperamos, pues bueno, se pueda acoger la gente a este tipo de ayudas y así nosotros lo que hemos adelantado por parte del fabricante y del concesionario, poder volver después a recuperarlo. El objetivo es no frenar una tendencia que estaba ya en auge. Bueno, ¿qué pensáis? Buenas noticias son que las ventas de coches vayan en aumento, pero ¿pensáis que las decisiones gubernamentales van a influir en la adquisición de estos vehículos? Pues es que yo soy muy escéptico con los vehículos eléctricos en su totalidad. A ver, primero, porque creo que no estamos preparados para tener vehículos eléctricos en este país, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya visto los problemas que hay en cuanto a cargadores y a la infraestructura de recarga que hay en este país para poder cargar los vehículos, luego el tiempo que cuesta hacer una recarga de un vehículo, creo que no es eficiente. Y luego, además, creo que hay una gran falacia en este país, que son las ayudas públicas, sobre todo en el tema de los híbridos enchufables. Yo creo que son unos coches que al final tienen muy poca autonomía eléctrica, tienen pues igual de en torno a 40-50 kilómetros de autonomía eléctrica, que para lo único que sirve es para que te pongan una etiqueta eco en este caso y que te den una ayuda. Luego son vehículos que cuando salen a carretera consumen más, lógicamente porque con el peso de las baterías pesan más, y creo que son todo lo contrario que queremos conseguir. Queremos reducir las emisiones, pero estamos poniendo en carretera vehículos que pesan más y que al cabo, a la postre, contaminan más. Yo solo veo la movilidad eléctrica para las ciudades, para dentro de las ciudades. Fuera de las ciudades no tiene ningún sentido y creo que es una falacia y vamos, si tú ves los países europeos, Alemania es el gran ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos están bajando cada vez más. Porque está visto que no funciona. Estamos un poco perdidos, ¿no? Muy bien en el modelo que queremos, ¿no? No son 50 kilómetros, ¿no? No, es un poco más, creo que ha subido. Los híbridos enchufables, estamos hablando de los vehículos que pueden ir con baterías o luego con gasolina, que tienen una autonomía muy pequeña, que te dan una etiqueta eco. Pero que luego cuando sales a recorrer fuera de la ciudad grandes distancias, pues no funciona en modo eléctrico y lógicamente al pesar más consumen más. Pues eso no lo había pensado, pero claro, que el modelo, que yo creo que la verdad yo no sé si el futuro es el vehículo eléctrico, pero desde luego la gasolina yo creo que no va a serlo, pero por una cuestión lógica, porque nos estamos comiendo los yacimientos, ¿no? Entonces es complicado, no sé exactamente muy bien hacia dónde tiene que ir, pero el coche eléctrico es cierto que era una medida que podía parecer en su momento que iba a ser, pues eso, que iba a ser lo que iba a impulsar el automóvil, y es cierto que falta lo que comentabas tú, hasta sigue faltando puntos de carga, que parece mentira desde que se lleva hablando de este asunto, que yo creo que lo llevo hablando ya 15 o 20 años y todavía seguimos ahí, todavía en pañales en este aspecto, ¿no? Entonces, y lo de las ventas, es lógico, cuando haya duda sube, también creo que las ventas también venían ahora mismo, en enero creo que era una buena cifra, pero claro, eran los pedidos de noviembre y diciembre, entonces a ver qué pasa ahora también, que es cierto que siempre se hablaba, ¿no? Que las marcas al final de año también quitan estocaje, ¿no? O sea, yo lo he oído siempre, ¿eh? Yo no soy muy experto en el mundo de automóvil, siempre pero ahora ya no. Eran cada 6 meses y luego ahora ya cada mes tienen ofertas, porque les exigen tanto ya ese cupo de ventas que ahora ya enseguida te puedes encontrar una oferta. Claro, no, y luego también es cierto que las ayudas, están bien las ayudas públicas, pero también está bien que el tema que el sector se implique. Yo creo que hace tiempo había también otros planes y una parte la ponía las administraciones y otra parte no sé si el fabricante o el concesionario, no sé si. Entonces yo entiendo que también debe implicarse todo el mundo, no solo el tema de la administración. Y luego si son compatibles o no las ayudas del Estado con las autonómicas. En principio sí, yo creo que se puede. Sí, en este tema sí que son compatibles. Sí. ¿Tú eres de coche eléctrico o pues yo no conduzco. Entonces poco a poco sé de la autonomía del híbrido enchufable, que me parece, desde luego, si es así 50 kilómetros, me parece poquísimo.
No sé si será el futuro, pero desde luego parece que tendemos a ello. No solo por lo que comentas de la gasolina, sino pues los objetivos de la Agenda 2030, más sostenibles, los objetivos de descarbonización y demás. Y yo lo que pienso, además de estar de acuerdo con Rubén en que no puede ser que estemos esperando siempre ayudas públicas para todo, ¿no? Que quien realmente quiera renovar su coche, antes era el plan Renove, el plan Renove, quien quiera renovar su coche, por lo menos las ayudas a nivel estatal, no tengo ni idea de qué cuantía eran. Pero pues acabamos de 7.000 euros, ¿no? Sí, porque, hombre, eso ya es otra cosa. Porque claro, que si se pueden compaginar con las de aquí de La Rioja, ya que son 3.750. Porque claro, la de La Rioja, 3.750 euros, claro que es dinero, pero si ya pretendes cambiar de coche, que a lo mejor es una media de 25 o 30.000 euros, pues al fin y al cabo no creo que nadie vaya a cambiar de coche por la ayuda. Qué barato compras tú ya por 25.000 euros un coche 25 eléctrico. 30, digo, pues... Coche eléctrico no te lo da, ¿no? Bueno, pues no sé. Están carísimos. Yo no ¿Cuánto sé. cuesta ahora que yo estoy un poco perdido? Pues, menos de 30.000 euros, yo creo que no consigues un coche eléctrico. De clase el híbrido media, enchufable, por ejemplo, el otro día, unos 39, pero claro, si tienes unas ayudas de 10.000, que no sé si luego hay que devolver parte, que me imagino que... Hombre, luego Yo creo que siempre te computa en la renta. Sí, creo que luego Hacienda siempre... Hacienda te quita... Sí, cualquier ayuda, sí, incluso a la vivienda también, siempre pasa algo, sí, siempre claro, en estos casos. De esos 40 te quedas en esos 30, pero... Pero bueno, no, son caros, son vehículos caros. Son caros. Y yo pienso que es que no... De verdad, que en Europa somos más papistas que el Papa, pero creo que nos estamos equivocando. No sé por dónde irá el futuro, creo que habrá cosas alternativas. Yo creo que... Igual el problema, Diego, no es el coche, sino que tenga que haber más estructuras para poder cargarlo, ¿no? Pero luego tampoco es eficiente, porque lo que te digo, que una carga de un vehículo, para que haya cargadores rápidos, la infraestructura es muy costosa y es muy complicado. Entonces, para que puedas cargar en una media de 40 minutos, de una hora, es muy complicado. Entonces, la mayoría son cargas lentas y tienes que estar mucho tiempo parado para poder cargar el coche. Entonces, si vas a cubrir distancias largas, no es operativo. Entonces, bueno, la movilidad eléctrica está muy bien, pero para las ciudades. Fuera de las ciudades, creo que... Tú no la ves todavía, no estamos preparados. Hay algún que se le olvida cargar el móvil, imagínate el coche entonces. O sea, tú imagínate. Yo, que ando siempre, si me voy con el cargador a cuestas, no te lo puedes llevar. Este no te lo puedes llevar. Bueno, pero que aunque ese plan MOVES ha sido derogado, las ayudas mencionadas siguen vigentes hasta el 30 de junio. Hasta junio. Bueno, pues entonces hay un tiempo ahí para que la gente todavía cambie, que opte por este tipo de energía, porque claro, también hay muchos autobuses que van con gas también, ¿no? Por las ciudades, entonces no sé. O sea, el futuro, desde luego, parece que no va a ser, pero por una cuestión lógica, O sea, no porque yo me haya vuelto ahí la bandera ahí del ecologismo y demás, ¿no? Es porque es que no hay, los yacimientos los estamos consumiendo, entonces al final hay que buscar alternativas. Entonces, yo creo que sí. Pero también es un futuro que llevo también oyendo hace tiempo, O sea, la crisis energética lleva toda su vida, ¿no? Bueno, y luego los puntos de recarga, ¿no? Particulares de cada uno, que también están subvencionados. Están subvencionados. Sí, es que casi todo está subvencionado, por eso hay que aprovechar el momento, pero claro. Exactamente, para cuando lleguemos, a mí me pasará que cuando me decida ya ahí se ha acabado todo, porque me pasa siempre lo mismo en todas estas cosas. Digo que hay que tener en cuenta que siempre lo digo, ¿no? Que Europa es una gota en un océano. Al final no contaminamos los que más del mundo. Tenemos a Estados Unidos, que si no apuesta por esto o por otra alternativa más ecológica, siguen contaminando mucho más. Tenemos a países emergentes que contaminan mucho más. Digo que si esto no es una acción global, Europa sola no va a cambiar el clima ni va a mejorar el medio ambiente. Y que luego coches se mandan a, luego los coches que quitamos aquí, que contaminan tanto, que se mandan, entonces, con lo cual al final en la capa de ozono sigue habiendo un agujero ahí provocada indirectamente también por nosotros también, al quitar los coches, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con el Partido Socialista, que ha denunciado que el espacio Lagares se había cerrado, pero el Ayuntamiento ha contestado este fin de semana como que se cerraba ya para el uso público, pero el Ayuntamiento ha contestado que eso no es así, sino que la atención, ¿no? La centralita se iba al CCR. Pues a ver, el Grupo Municipal Socialista efectivamente hemos denunciado hoy porque teníamos constancia que ni el sábado por la tarde ni el domingo, a pesar de que el horario incluía el sábado por la tarde y el domingo, tanto el
el espacio Lagares como el Calado de San Gregorio habían estado cerrados, o sea, cerrados, la puerta cerrada. Entonces, lógicamente, nos hemos interesado por qué es lo que había ocurrido y efectivamente hemos comprobado que había finalizado el contrato y que no se había renovado ni hay intenciones de renovarlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto, que para decirlo en términos que lo entienda todo el mundo, tiene 8 millones de euros más de gasto que de ingresos y con lo cual el equipo de gobierno lo que tiene que estar haciendo, lo que pasa es que no lo conocemos cómo ni de qué manera, es recortando de donde puede. Y entonces esto era un contrato que suponía 89.000 euros, pues está claro que han recortado. Cerrada la puerta el sábado por la tarde y el domingo ha estado cerrada. Sí, he leído lo que contestaba, ¿no?, el equipo de gobierno, pero es un eufemismo decir que va a estar abierto si realmente el único uso que tenía era el turístico y el auxiliar de servicios ya no va a estar. Entonces va a estar abierto y ¿quién va a vigilar esos espacios? ¿Podrá entrar la gente y qué? ¿Qué va a haber allí? ¿Quién le va a explicar? ¿Quién? Videovigilancia y paneles. Veremos. Inteligencia artificial, ¿no? No lo sabemos. Entonces, artificial. pues lo que demuestra también, aparte de una técnica presupuestaria deficiente, es el poco interés que ha demostrado este equipo de gobierno en el turismo. No deberíamos repensar un poco... Porque son dos lugares emblemáticos para la ciudad. Pero no deberíamos repensar un poco la estructura turística de la ciudad. Digo, bueno, eso lo tiene que repensar si tenemos o pensar el equipo de gobierno. ¿Pero cuántos espacios tenemos o necesitamos tener abiertos al público? ¿No sería mejor canalizar? No lo sé, guardar ciertos espacios para un tipo de eventos y luego tener infraestructuras como el CCR para otro tipo de servicios. Para eso se hacen los planes de turismo. Creo que hay que repensar un poco, no es cuestión de tener abierto todas las infraestructuras por tenerlas abiertas, ¿no? Hay que repensar un poco qué queremos hacer con cada espacio. Eso, a mí me faltó tiempo para las cifras de visitantes de cada uno de los dos espacios, que también sería importante ver si realmente en un momento que es cierto... Hemos pedido las estadísticas, a ver si también obedecía a un tema... pues eso, de escasos visitantes, pero no... No, por eso, porque igual ahora que se está hablando, claro, que el presupuesto es verdad que no es finito, pues al final igual va recortando de sitios en los que igual no se nota tampoco demasiado. Es un tema de presupuesto y es un tema de la falta de compromiso que tiene este equipo de gobierno con el turismo de la ciudad. Que lo que tú dices... Si apuestas por el CCR como centro canalizador o como centro de recepción... Bueno, pero que no sabemos qué plan. No sé, ¿Qué plan? Estoy hablando por no callar. El equipo de gobierno anterior sí tenía un plan, Enópolis, y ahí está. Ahí lo tienen si lo quieren utilizar. De hecho, en algún pleno se nos ha dicho que sí, que es utilizable, pero ahora mismo esto no estaba previsto. Que el ayuntamiento dice que el espacio Lagares y el Calado de San Gregorio continúan abiertos al público con normalidad, tanto para visitas como para la realización de eventos, y que el único cambio que se ha realizado es la centralización del servicio, que es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor, Diego, de información turística se ha centrado en el Centro Cultural del Rioja, y que el Calado de San Gregorio permaneció cerrado este sábado y el domingo a causa de esa reorganización del servicio. Qué casualidad, justo cuando lo denunciamos, eso ha sido cierto, que ha estado cerrado. Y ya veremos lo que ocurre. Lo que no tiene sentido es tenerlo abierto sin nadie. ¿Quién va a vigilar esos espacios? Sí, vale, estará abierta la puerta, podrá entrar la gente. ¿Quién va, ya en términos de seguridad, quién va a proteger los espacios? Pero yo creo que no decía de broma lo del tema de cámaras y QR y demás, que en algunos sitios vas y en algunas ciudades y no cuidan. Pero sin embargo, el equipo están de gobierno abiertos y tampoco está todo el mundo. Es que va a seguir abierto con normalidad. O sea, y en algunos sitios pasa que pides la llave de la iglesia y puedes entrar. Que igual en la línea de lo que decía Diego, y te fían de ti. Se fían de ti. Si realmente la razón fuera el Teatro esa... de Canales, perdona, yo lo vi así hace años. Lo pedías en llevar la llave y te lo dejaban con los amigos viéndolo y te cogías la llave y no lo rompimos ni nada. Que igual no es lo más... Igual hemos puesto el extremo, ¿no? Pero piensa que la reacción del Partido Socialista, en este caso, ha sido por boca tuya. Sí. Ha tenido la reacción del equipo de gobierno que lo han solucionado. ¿Te has dado cuenta? Oye, pues voy a decir todas las cosas que funcionan mal, a ver si... Igual también te puedo decir que te has anticipado sin esperar la respuesta. Es que ahí estamos. Claro. Eso demuestra que nosotros sí que estamos ahí llevando a cabo nuestra labor de oposición. Igual te están esperando al pleno del jueves por si acaso sacabas el tema y lo has sacado antes. No sé. Yo que tú sabrás por qué lo has sacado entonces. No, yo he sacado el tema porque hemos sido conocedores el 31 se acababa el contrato, y no hemos visto que haya ningún tipo de medida de continuidad y de hecho no la va a haber. Sí.
A mí no me parece bien cerrar espacios, pero si hay un tema presupuestario complicado, crítico, pues tendrás que ver lo que necesites realmente. Pues que expliquen la pero realidad. es verdad que es cierto que vosotros habéis denunciado más de una ocasión que falta un plan de turismo, claro, y te lo tienes que meter en un plan de turismo, lo que porque no si no son medidas aisladas. Lo que no tiene mucho sentido es que vaya a seguir abierto. Si realmente se trata, como decía Diego, que puede tener su lógica, pues ¿para qué vamos a tener tantos espacios abiertos? ¿Para qué vamos a tener aquí un punto turístico si tenemos a 10 metros otro? No lo sé. Pero claro, entonces ¿qué sentido tiene tenerlo abierto, con luz, con limpieza? Sí, que también teniendo la oficina de Daniel Trevijano, también eso. Es que hay que ser valiente y decir, pues o lo vamos a cerrar o lo vamos a tener abierto, ¿y cómo? Y ya lo veremos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a hablar de deporte. Anda. Vamos a ver. Anda. Qué curioso. ¿Qué ha pasado en ese juicio que ha comenzado hoy contra Luis Rubiales y ese famoso beso no consentido? Expectación máxima ha habido hoy en esa audiencia nacional en la apertura del juicio. La primera en declarar ha sido la jugadora Jenny Hermoso, que ha reiterado que el beso no fue consentido. ¿Qué tal, María? Sí, comenzó uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, con más de 70 medios acreditados y un centenar de periodistas aquí a las puertas de la Audiencia Nacional. Comenzó el juicio contra Luis Rubiales por ese beso no consentido y por coacciones a Jenny Hermoso. La jugadora de fútbol que llegó ayer de México ha reiterado que ese beso no fue consentido y que sufrió coacciones los días posteriores para intentar quitar hierro al asunto. Por esos dos delitos, el de agresión sexual y el de coacciones, se enfrenta a Luis Rubiales a una pena que podría alcanzar hasta los 2 años y medio de prisión. Por delante, casi 2 semanas de juicio por el que pasarán hasta 27 testigos, entre ellos los seleccionadores actuales Luis de la Fuente y Montse Tomé. No se han querido perder también esta jornada inaugural el principal acusado, Luis Rubiales, así como los 3 imputados por coacción. En algún momento él le dijo, ¿te puedo dar un besito o un piquito? No, yo, como lo dije, ya en ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca. Estamos hablando de eso mismo que decíamos, no te da tiempo, ¿no? Sobre todo en un momento de euforia, que estaba todo el mundo eufórico por haber ganado el Mundial, ¿no? ¿Cómo lo ves? Se piden eso, 2 años y medio. No sé si pensáis que al final este juicio va a llegar a algo. Yo no sé, yo creo que se ha ido desinflando un poco lo que es el tema de Jenny Hermoso. Yo creo que el juicio, lógicamente, corresponde a la justicia. En estos casos es una cosa de perogrullo, ¿no? Pero que es muy difícil también de... Yo creo que a Jenny Hermoso, vuelvo atrás, a Jenny Hermoso yo creo que le hace quedar mal el vídeo que hay posterior en el autobús. Si recordáis, hubo en el autobús que lo estaban todas las jugadoras celebrando, decían te vas a casar con Rubiales, tal. Entonces creo que ahí, a partir de ahí se puso en el foco mediático a Jenny Hermoso. Yo creo que, por supuesto, no hay que consentir que nadie dé un beso sin consentimiento, como hizo Rubiales. A mí es que encima Rubiales también es verdad que es una persona que no me cae bien. Estas cosas que se hacen por su forma de actuar y en la federación y en sus declaraciones públicas, y entonces entiendo que al final el juicio, no creo que vaya a ir a 2 años y pico, tendrá, ya no me acuerdo, me imagino, ¿no? Antes de, me imagino, ¿no? No sé, pero vamos, se ha ido complicado, ¿no? pero se vuelve a inflar la ola, porque 70 medios acreditados creo que pero que no es fácil, no es un juicio fácil, y vamos a tener otra vez un piquito o beso de Rubiales durante unas semanas, ¿no? Durante unas semanas. Bueno, y lo peor también, esas coacciones que dice ella que sufrió para que saliera. Yo eso me lo creo perfectamente. Yo para mí creo que eso es lo peor, realmente. En ese momento de euforia, pues se puede... Independientemente de que nos caiga mal el personaje, se puede dar una situación más o menos desafortunada, pero yo creo que todo lo que se formó después y sobre todo el intento de presión, intentar evitar que eso saliese las coacciones que sufrió y el intento de que, como lo ha dicho ella, ¿no? que saliera con ella, decir que todavía ha sido consentido, que esto era una complicidad que había entre ambos. Bueno, eso yo creo que eso es lo que sobró, ¿no? En ese momento
Sí, yo creo que sí, Rubiales en su momento hubiera dicho, pues me he equivocado. Mejor, ¿no? En ese momento, y luego la chulería del personaje, no voy a dimitir, no voy a dimitir, es que todo... Si no se hubiera inflado esa bola, igual no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, no lo sé. De esto... Claro, es que creo que ni él mismo pensaba que iba a tener la dimensión que ha tenido, que yo reconozco que me pareció exagerada. A mí no me gustan nada los juicios paralelos, los juicios mediáticos, esto lo he dicho siempre. Y bueno, no justifico en absoluto lo que hizo. Es evidente que no es creíble que te pueda dar un piquito. Aparte de eso no se pregunta y no da tiempo. O sea, todo el mundo vimos como en un momento de euforia... te agarra la cabeza. Es más, a mí me pasó una vez cuando España ganó el Mundial en el año 2011, creo que es que yo... Sí. El Mundial... Bueno, no me acuerdo tampoco, 2010 2011, igual. Creo que fue el 2011. 2010. Bueno, pues estaba viéndolo en un bar y el dueño del bar efectivamente hizo lo mismo que Rubiales. Ah, sí. Y yo no me sentí violentada, o sea, respeto que... ¿Pero lo conocías? Sí, pero no como para que me diera un beso en la boca. Sí. Pero lo entendí dentro de, pues eso, pues de euforia y tal. Lo que pasa, y además es que es un chico que, claro, no tiene nada que ver con Rubiales. Pues, bien, pues le salió eso. Vale. Y que había un montón de cámaras ahí viendo... Lo que pasa es que luego la reacción que le ha tenido esa chulería es como, eso es lo que sí que pone de manifiesto el machismo que hay en toda esta gente, en cómo al principio le apoyaban y cuando decía yo no voy a dimitir todos se levantaban y le aplaudían, y cuando tuvo pues esta dimensión, ¿no? que cogió, pues ya no le apoyaban. No sé. Y se metió la política de por medio, la política tuvo... Claro, la política al final, os dais cuenta que hemos empezado hablando de la política y se metió también el Consejo Superior. Yo creo que el mundo del fútbol ha ganado, ¿no? Nos hemos quitado este personaje, luego se ha visto la corrupción que había... Escucha, pero yo creo que se le debía haber quitado antes. Pero por toda la mierda, con perdón, que tenía. A la corrupción generalizada en la cúpula de federación. No, pero la federación, el presidente actual también está pendiente también. Sí, por eso. O sea, que siempre... Lo del beso está muy mal, porque eso es lo que está tipificado realmente, si no es consentido. Que nadie se metía. Pero me parecen peor las cúpula de la federación y con la cúpula del fútbol. Y que nadie puede permitir que se le dé un beso si no quiere, lógicamente. Y lo que decimos, lo peor, sin duda, todas las coacciones, todo lo que ocurrió con esos episodios que fueron lamentables, o sea, fue de lo peor que ha habido. Y claro, pues a ver qué pasa ahora. Tampoco sé yo si la pena de 2 años y medio igual es desproporcionada, no lo sé. No sé por qué. Hay una pena mínima, entonces iremos a un acuerdo y... Pero, a ver, pero para un acuerdo tienen que estar de acuerdo todas las partes, incluida la acusación particular que es Jenny. Jenny Hermoso, digo Jenny, parece mi prima. Jenny Hermoso es la que tiene, sobre todo es Jenny Hermoso la que tiene que estar de acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces supongo que, bueno, pues... Claro. Y lo mal que le ha pasado también, que también luego que ya sabéis que hubo también, además de las coacciones, también se le puso también el foco de una serie de grupos también de ideologías extremas que también fueron a por ella también, que es que encima también lo que ha pasado. O sea, bueno, eso me parece mucho peor. Veremos en qué tono también declara Rubiales, ¿no? Y a ver si va en plan conciliador o... reafirma entonces. Desde luego ha entrado bien altivo. Sí, eso, sí. No nos esperamos que agache las orejas este personaje, ¿no? Yo muchas veces te sorprende lo mal asesorados que están tan alto, ¿no? Sí, que parece mentira. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, feliz semana. Igualmente. Buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.